Desde hace miles de años, el antiguo Egipto ha sido envuelto en un aura de misterio casi sobrenatural. Pirámides que desafían la lógica, templos alineados con las estrellas, rituales de muerte y resurrección, textos sagrados grabados en piedra y una sensación persistente de que aún no conocemos toda la verdad. Pero hoy vamos a ir más allá de lo que enseñan los libros de historia, porque detrás de la versión oficial existe otra capa en conocimientos ocultos, prácticas rituales que fueron silenciadas, símbolos cuyo significado real fue reservado para unos pocos y descubrimientos arqueológicos que apenas han sido difundidos. Hoy vamos a revelar los secretos prohibidos del antiguo Egipto y te advierto algo. Algunos de ellos cambian completamente la forma en que entendemos esa civilización. El Egipto que conocemos oficialmente es el de los faraones, las dinastías, las tumbas monumentales y el culto a la vida después de la muerte. Pero los egipcios no eran simplemente constructores de monumentos funerarios. Eran una civilización obsesionada con el conocimiento oculto. Para ellos, el universo no era caótico. Era un sistema perfectamente ordenado, gobernado por leyes invisibles. Llamaban a ese orden Mot, el equilibrio cósmico. Y mantener ese equilibrio no era solo una cuestión moral, era una cuestión energética. Aquí empieza uno de los primeros secretos. Los templos egipcios no eran simples lugares de oración, eran centros de poder, espacios construidos con proporciones matemáticas específicas, alineados con constelaciones y ciclos solares, diseñados no solo para honrar a los dioses, sino para canalizar fuerzas invisibles. Los sacerdotes no eran solo líderes religiosos, eran iniciados, custodios de un conocimiento que no estaba destinado al pueblo común. De hecho, la mayoría de la población nunca entraba al interior profundo de los templos. Solo los sacerdotes de alto rango podían acceder a las cámaras internas, donde se realizaban rituales que hoy apenas comprendemos. Y aquí surge la pregunta inquietante: ¿qué hacían realmente en esos espacios sellados? Algunos textos antiguos sugieren que practicaban rituales de transformación de conciencia, no simples ceremonias simbólicas, sino procesos iniciáticos diseñados para provocar estados alterados de percepción, el conocimiento del alma, del viaje astral y de la trascendencia. No era una metáfora para ellos, era una ciencia espiritual, el llamado Libro de los Muertos, cuyo nombre real era el libro para salir al día. No era solo un manual funerario, era una guía para navegar dimensiones invisibles. Y aquí aparece otro secreto poco mencionado. Los egipcios no creían que el alma fuera una sola entidad. Ellos hablaban del Kei, el Ba y el Esi, tres componentes distintos del ser. El Kei era la fuerza vital, el Ba, la personalidad que podía viajar, el Oshi, la forma iluminada
después de la transformación. Esto sugiere que su comprensión de la conciencia era mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Pero lo más perturbador no es eso. Es que muchos símbolos que hoy consideramos religiosos podrían haber tenido un significado energético y tecnológico. Tomemos el jet, por ejemplo. Oficialmente, se interpreta como un símbolo de estabilidad, asociado a Osiris, pero su forma recuerda, sorprendentemente, a una columna vertebral, o incluso a un dispositivo segmentado. Algunos investigadores alternativos han sugerido que el jet representaba el flujo de energía a través del cuerpo humano, algo similar a lo que en tradiciones orientales se conoce como Kundalini. Coincidencia, tal vez. Pero cuando analizamos la iconografía egipcia completa, encontramos patrones que apuntan a una obsesión con la energía vital. El Ankh, símbolo de la vida, aparece frecuentemente sostenido por los dioses frente a la nariz del faraón, como si estuvieran entregándole algo más que aire. Algunos interpretan esto como la transmisión de la respiración divina, una energía invisible. Ahora bien, hay otro secreto aún más controversial: las cámaras ocultas. En años recientes, escaneos realizados con tecnología de muones revelaron vacíos desconocidos dentro de la Gran Pirámide, espacios que no habían sido registrados antes. Esto plantea una posibilidad inquietante. Aún no hemos descubierto todas las cámaras. Y si no hemos descubierto todas las cámaras, ¿qué podría haber dentro de ellas? Textos, artefactos, conocimiento que alteraría la narrativa oficial. Pero el misterio va más allá de las pirámides. Hay registros de faraones cuyos nombres fueron borrados deliberadamente, eliminados de inscripciones, jaspados y monumentos excluidos de listas reales. Este fenómeno se conoce como damnatio memoriae. ¿Por qué borrar la existencia de un gobernante? En algunos casos, por conflictos políticos, pero en otros parece haber algo más. Akenatón, por ejemplo, intentó imponer el culto a Atón, un disco solar. Algunos lo ven como el primer intento de monoteísmo. Después de su muerte, su legado fue casi erradicado. ¿Fue simplemente un conflicto religioso o estaba intentando revelar algo que amenazaba al poder sacerdotal tradicional? Los secretos prohibidos no siempre están en lo que vemos, sino en lo que fue eliminado. Otro aspecto poco discutido es el conocimiento médico egipcio. Los papiros médicos muestran un entendimiento sorprendente de anatomía y cirugía. Describen fracturas, suturas y tratamientos con precisión. Pero junto a esas prácticas racionales aparecen rituales, palabras de poder y fórmulas mágicas. Para los egipcios, ciencia y espiritualidad no estaban separadas. La palabra tenía poder. El nombre verdadero de una persona era considerado su esencia. Conocer el nombre verdadero otorgaba dominio. En el mito de Isis y Ra, la diosa logra poder sobre el dios supremo al descubrir su nombre secreto.
Este mito podría ser alegórico o podría indicar una creencia profunda en la vibración del lenguaje como herramienta de poder. Ahora, detente un momento y piensa, ¿qué civilización antigua tenía una escritura sagrada, conocimientos astronómicos avanzados, arquitectura monumental perfectamente alineada y una élite iniciática que guardaba secretos? El antiguo Egipto no era primitivo, era sofisticado y quizás mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Pero aún no hemos tocado el secreto más inquietante de todos. La idea de que los faraones no eran solo reyes, eran considerados intermediarios entre el cielo y la tierra. Algunos textos incluso los describen como descendientes de los dioses. En los relieves, los dioses aparecen con características humanas mezcladas con animales. Esto podría interpretarse simbólicamente o como recuerdo de una tradición más antigua. Sea cual sea la verdad, el mensaje es claro. El poder no era solo político, era cósmico. Y quien controlaba el conocimiento, controlaba el orden del mundo. En la segunda parte, vamos a profundizar aún más. Exploraremos rituales prohibidos, experimentos espirituales ocultos, teorías sobre conocimiento perdido y descubrimientos modernos que están reescribiendo lo que creemos saber, porque lo que has escuchado hasta ahora es solo la superficie. Los verdaderos secretos del antiguo Egipto apenas comienzan a revelarse. Si en la primera parte exploramos los conocimientos ocultos, las cámaras selladas y el poder secreto de los sacerdotes, ahora vamos a entrar en el territorio más inquietante del antiguo Egipto, a los rituales que nunca fueron destinados al público y los conocimientos que posiblemente se perdieron o fueron ocultados deliberadamente, porque el Egipto que aparece en los libros es solo la capa exterior, la fachada monumental. Pero detrás de los muros de piedra existía una tradición iniciática reservada a unos pocos. Los templos egipcios estaban estructurados como un proceso de ascenso, no solo físico, sino espiritual. Desde el patio exterior, accesible al pueblo, hasta el santuario interior, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Ese recorrido simbolizaba el viaje del alma hacia la iluminación. Pero lo que ocurría en el Sancta Sanctorum sigue siendo un misterio. Algunos registros sugieren que los sacerdotes practicaban rituales de renacimiento simbólico. El iniciado era encerrado en una cámara oscura durante un periodo determinado, sin luz, sin estímulo, solo silencio absoluto. Después de ese proceso, emergía transformado. Era un rito psicológico, un proceso de alteración sensorial diseñado para inducir visiones. ¿O existía algún conocimiento sobre estado expandidos de conciencia que hoy apenas estamos redescubriendo? En muchas culturas antiguas,
Existen rituales similares, pero en Egipto el simbolismo es particularmente preciso. El mito de Osiris, desmembrado y reconstruido, no era solo una historia, era una representación del proceso de muerte y resurrección interior. Y aquí aparece uno de los secretos más perturbadores: la posibilidad de que las pirámides no fueran solo tumbas, sino estructuras diseñadas para procesos iniciáticos. La Gran Pirámide, por ejemplo, no contiene jeroglíficos decorativos en su interior, como otras tumbas reales. Es austera, funcional, casi técnica. Sus cámaras y pasajes parecen responder a una lógica matemática más que ornamental. Pero, ¿y si no era simplemente un sarcófago? Algunos investigadores han sugerido que podría haber sido una especie de cámara de resonancia. El granito tiene propiedades acústicas específicas y se ha demostrado que ciertas frecuencias generan vibraciones medibles dentro del espacio. Pero lo verdaderamente sorprendente es la precisión con la que las estructuras están orientadas hacia el norte verdadero, sin brújulas modernas, sin tecnología satelital. ¿Cómo lograron tal exactitud? Y ahora llegamos a uno de los secretos más delicados: la manipulación de la memoria histórica. Sabemos que varios faraones fueron eliminados de los registros, pero no solo se borraron nombres, se reescribieron narrativas. En el antiguo Egipto, controlar la historia era controlar la eternidad, porque mientras tu nombre fuera pronunciado, tu esencia seguía existiendo. Borrar un nombre era condenar al olvido absoluto. Esto significa que nuestra versión actual del antiguo Egipto podría estar incompleta, infiltrada, editada por intereses políticos antiguos. ¿Cuántos conocimientos se perdieron en esa manipulación? ¿Cuántas enseñanzas iniciáticas nunca fueron inscritas deliberadamente para protegerlas de manos equivocadas? Tal vez nunca sepamos con certeza si poseían tecnología avanzada, si desarrollaron métodos de expansión de conciencia que hoy apenas empezamos a estudiar, o si ciertos símbolos encierran significados que aún no comprendemos. Pero lo que sí sabemos es esto: no eran una civilización ingenua, eran observadores del cielo, maestros de la piedra, guardianes del símbolo, arquitectos del misterio. Si este viaje por los secretos prohibidos del antiguo Egipto te hizo cuestionar lo que creías saber, entonces apenas estamos comenzando. En este canal vamos a seguir explorando los enigmas que la historia dejó en sombras, los descubrimientos que pocos se atreven a analizar y los misterios que todavía desafían nuestra comprensión. Así que si te apasionan estos temas, si quieres seguir profundizando en civilizaciones antiguas, conocimientos ocultos y secretos que cambian nuestra percepción del mundo, suscríbete ahora mismo a Descubrimientos Místicos. Activa la campanita
para no perderte los próximos videos. Y si este contenido te resultó interesante, deja tu like. Eso ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir estos misterios.